La determinación preoperatoria del antígeno carcino embrionario en el cáncer de colon es importante ¿para qué? Exactamente, solamente es para seguimiento, no sirve para diagnóstico, no sirve para otras cosas, sea solamente para seguimiento, nada más. Ante un paciente con metástasis pulmonares y sin afectación hepática con un carcinoma de origen intestinal, la localización más probable del primario, ¿cuál es? Metástasis pulmonar y sin afectación hepática. Los tumores de colon, ¿dónde frecuentemente hacen metástasis? ¿A dónde? Falso, lo hacen a hígado, ¿no? Es lo más frecuente es que hagan afectación hepática. Eso es claro, eso es lo primero que deben de saber. Pero acá la pregunta no es esa. Acá te dice que el paciente hizo metástasis pulmonar y sin afectación hepática. Hay una ubicación que es mucho más frecuente que pase eso, y esa es en el bacteria recto sigmoides. Generalmente puede pasar eso con el recto sigmoides, que puede hacer una metástasis pulmonar. Pero la ubicación más frecuente, por favor, de las metástasis de colon es a hígado, ¿ya? Eso es lo que deben de saber. No olviden eso, por favor. Más frecuente recto sigmoides, menos frecuente colon ascendente. La ubicación más frecuente de la TBC intestinal es, esto lo hemos hecho en la clase anterior, ilion terminal, ¿no es cierto? En el ilion terminal. Ay, tremendo error. Es un error mío, disculpen por favor. Es ilion terminal. Es igual que en la enfermedad de Crohn, ¿no es cierto? En la enfermedad de Crohn la misma ubicación sigue siendo la parte del ilion terminal o la válvula ileocecal. La respuesta ahí es la C. Hablemos un poquito de TB. De TB intestinal. Ya saben que la ubicación más frecuentemente es pulmonar. Esto es solo un repaso porque eso ya lo hemos hecho en la clase anterior. Acá puede haber TB también cerebral, ¿no? Que puede simular cualquier tipo de lesiones. Cuando está en la columna se llama mal de Pot, ¿no? Puede haber una TB de ganglios linfáticos, miren cómo era la TB antes de ganglios linfáticos, terrible, ¿no? O esto que simula una micosis o una celulitis simple. Esto es una TB cutánea, ¿no? Esa es una TB cutánea. Y esta es la TB intestinal, ¿no? Que tiene unas lesiones ulceradas, puede ser hipertróficas a veces puede ser mixta. En el Perú, la mayor parte de las personas afectadas suelen ser las chicas, ¿no? El sexo femenino siempre suele ser más afectado en la mayoría de cosas. Y obviamente en el Perú la afectación usualmente es entre 11 y 40 años, usualmente. Sin embargo, en países desarrollados es en edades mayores. Acá, obviamente, por el mayor grado de contagio, por ser una zona más endémica, ¿no? No olviden, doctores, que existen 3 patógenos que pueden producir TB. Mycobacterium tuberculosis, que ya lo conocen, el bovis y el avium intracelular. El Mycobacterium bovis, no se olviden que está en la leche, ¿no es cierto? En la leche que está contaminada. Y este puede producir TB intestinal también. Y el avium intracelular fundamentalmente es en pacientes que están inmunodeprimidos con un conteo de CD menor de 50, generalmente. Tienen que tener en claro lo siguiente: si un paciente tiene TB intestinal, es probable que tenga problemas pulmonares, o sea, que tenga una TB pulmonar, es probable, pero a veces no pasa eso. Así que puede no haber lesiones pulmonares, ¿de acuerdo? Y a veces, ¿por qué puede pasar esto? Porque el paciente ingirió leche contaminada, por ejemplo, con Mycobacterium bovis, lo consumió y hace una TB intestinal directamente, ¿no? Primaria le llamamos a eso. Entonces ya saben las vías de infección: oral, hematógena o por extensión de órganos vecinos. Oral es por la ingesta del propio esputo que está infectado. El paciente tose y suele deglutir su propio esputo. Entonces, al deglutir su propio esputo empieza a haber colonización de la parte intestinal. Esa es una forma de contaminarse. La otra es el lácteo contaminado por Mycobacterium bovis. La hematógena fundamentalmente es cuando uno ya tiene una TB miliar fundamentalmente, que tiene una diseminación hematógena fundamentalmente. Y de extensión de órganos vecinos con una TB genital o una TB peritoneal que puede dar síntomas y puede hacer invasión de los órganos alrededor. La forma más frecuente de presentación de la TB intestinal es... Esta es una respuesta más que todo endoscópica, pero tienen que saber que es ulcerada, ¿no? Tiene más formas de úlceras. Puede haber hipertrófica y mixta, como pueden ver acá,
pero la forma más frecuentemente es ulcerada. Puede haber hipertrofias y puede haber mixta también, pero más frecuentemente ulcerada. No olvidar, doctores, que se parece muchísimo, y eso lo vimos en la clase anterior, se parece muchísimo a la enfermedad de Crohn. Casi todas las características son similares a la enfermedad de Crohn. Puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal, puede haber baja de peso. La ubicación sigue siendo válvula ileocecal. Afecta desde boca hasta ano, igual que en la enfermedad de Crohn. Da úlceras igual que en la enfermedad de Crohn con zonas de mucosa normal. Es transmural, es transmural. Da fístulas y fisuras perianales igual que en la enfermedad de Crohn. Cuando operas una enfermedad de Crohn, lo más probable es que fistulisis estenose. Igual pasa en la tuberculosis. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estas? ¿Se acuerdan? El granuloma, ¿no es cierto? El tipo de granuloma en el Crohn es no necrotizante o no caseificante, y en el granuloma tuberculoso es necrotizante o caseificante. No olviden localización más frecuente idiocecal, no se olviden de eso. Puede haber diarrea o estreñimiento. Obviamente de lejos es más frecuentemente diarrea, ¿no? Puede haber fístula y abscesos igual que una enfermedad de Crohn. Laboratorialmente es muy variable, ¿no? Puede haber anemia ferropénica, puede haber incluso anemia macrocítica si el problema es básicamente ideal, ¿no? La albúmina es disminuida porque el paciente está con pérdidas proteicas fundamentalmente. Laboratorialmente, ¿qué cosa tenemos que hacer? Todo paciente que sospechen ustedes TB intestinal tiene que ir primero a una placa de tórax, tienen que hacer una bacidoscopía de esputo, tienen que hacer un aspirar de contenido gástrico, pueden pedirle BKNS también. Pregunta del millón: ¿cuántos bacilos de Koch necesitas para hacer un diagnóstico de una TB intestinal en una biopsia? ¿Cuántos? ¿1000, 100, 10.000? 10 en campo, 40 en campo. ¿Cuántos? Uno, doctores. Necesitas un triste bacilo de Koch y haces el diagnóstico de TB. Obviamente el bacilo de Koch no es pues un comensal normal en nuestro organismo, así que si encuentran un bacilo de Koch en la tinción de Zinc-Nielsen en una biopsia, eso es TB sí o sí, ¿ya? En el líquido acítico, y esto hablando un poquito de TB peritoneal, no se olviden que el líquido acítico usualmente puede ser amarillento. Acá estamos hablando de TB peritoneal. Se puede hacer este test de ADA. ¿Qué es el test de ADA? La adenosina desaminasa, ¿no es cierto? Y el test de ADA, cuando es positivo más de 45, generalmente puede ser asociado a una tuberculosis. Por favor, el test de ADA tiene valores diferentes para el líquido sinovial, para el líquido cefalorraquídeo y para el líquido pleural, así como para el líquido acítico. Si no me equivoco, para el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, es más de 5, se hace el diagnóstico de TB. Para el líquido pleural es, si no me equivoco, 20 o 30 creo, pero es diferente. El que es más alto es este de acá, el del líquido acítico, que es más de 45, ¿ya? Este CA125 está incrementado. ¿Y en qué se eleva? ¿En qué tumoración se eleva el CA125? ¿Recuerdan? Ovario y otra cosa más, tumores mesenquimales. Por consiguiente, doctores, los tumores ováricos y de células mesenquimales les pueden hacer confundir si tienen este CA125 incrementado. Eso puede ser TB. Mucha atención, por favor, con eso. Miren, por ejemplo, acá. Tienen una radiografía varitada de colon, ¿no? Y en el lado derecho miren lo que hay. Una alteración marcadísima, ¿no? De esta zona. Esa es una TB, por ejemplo. ¿Esto qué se llama? Signo de la... El signo de la cuerda que les había mostrado en la clase anterior, ¿no es cierto? Que es característico más que todo del Crohn o del cáncer de colon, pero pueden encontrar en TB, así que no es patognomónico. Solo son características radiológicas. No olvidar radiografías de tórax, de abdomen y todo eso. Por si acaso ahí por ahí les pregunten qué es el signo de Stirling. Es un defecto de relleno del ciego con acortamiento y ascenso del ciego y un incremento del ángulo ileocecal. No he visto más que una pregunta de esa en un examen MIR, por eso se los he puesto ahorita acá. Solo para que lo tengan en consideración.
También pueden hacer el estudio por tomografía o por enterotem, ¿no? Cualquiera de ellos dos, pero fundamentalmente la biopsia es lo que nos da más importancia. Granuloma tuberculoso, por favor, caseificante o necrotizante, ¿ya? El criterio diagnóstico fundamental es ese, ¿no? Hacer la histología, la demostración del bacilo de Koch. Eso es todo lo que tienen que ver. El granuloma con necrosis gaseosa es otro criterio diagnóstico. Eso es muy importante. A veces, en nuestro medio, obviamente es tan endémico todo esto que a veces dices, ya, por clínica y por todo lo demás, no encontramos granuloma, no encontramos, habrá que darle tratamiento, ¿no? Y la respuesta al tratamiento muchas veces se utiliza como un criterio diagnóstico. No es lo ideal, obviamente, pero es lo que se debe hacer. ¿Se puede complicar la TB? Obviamente. Como cualquier enfermedad inflamatoria intestinal, o se obstruye, o se perfora, o sangra, o fistuliza. No olviden que esto puede fistulizar igual que una enfermedad de Crohn. Y a veces se fistuliza entre las partes intestinales y a veces hay fístulas cutáneas incluso, o sea, del intestino hacia la parte de la piel y empieza a drenar por ahí secreción purulenta o serosa. Eso es típico de una gravedad, digamos, de una enfermedad, de una tuberculosis, ¿no? Diagnóstico diferencial, claramente es dicho, Crohn, a la cabeza. Si van a ver casos acá de fístulas, de estenosis, con úlceras múltiples en el colon, TB. Si se van a otros países europeos, es Crohn probablemente, ¿no? Tratamiento, el mismo esquema para la TB, es el esquema 1 común y corriente por 6 meses. La cirugía, doctores, solamente en recapitulación, se puede usar, pero traten de que no pase eso, porque cuando hay cirugía no van bien, se estenosa, se fistuliza, hay dehiscencias, es caótico la cirugía, tanto de TB como de Crohn. En tumores de intestino delgado cortito nada más, porque hay dos cositas. El tumor benigno de intestino delgado, el que es más frecuente es el adenoma, el más frecuente, pero el que suele dar más síntomas es el leiomioma, ¿ya? No olviden por favor eso, esos son datos cortitos nada más. Como cualquier tipo de tumoración, como cualquier tipo de pólipo, se puede obstruir, puede sangrar o puede dar dolor, eso no importa. Los tumores malignos de intestino delgado, hemos visto los benignos que son dos cosas que deben de saber. En tumores malignos de intestino delgado, ya saben, adenocarcinoma es el más frecuente. ¿La ubicación cuál es? ¿Más frecuente en el intestino delgado? No, les he dicho linfoma es ilion. Duodeno y yeyuno les he dicho que es adenocarcinoma. ¿Ya? Esa era una pregunta que les he hecho hace un rato, ¿recuerdan? Por favor, duodeno y yeyuno es adenocarcinoma. El ilion es el linfoma, ¿ya? Ahí está. Adenocarcinoma entre duodeno y yeyuno y el tratamiento es quirúrgico. El linfoma es más frecuentemente en el ilion. Se puede asociar a enfermedad celíaca, ¿no? Y este leiomiosarcoma intestinal, lo único que tienen que saber es que tiende a ulcerarse. Generalmente sangra mucho más. ¿Ya? El tratamiento es quirúrgico de todos los casos. En tumores periampulares, tienen que ver que existen todos los tumores que están alrededor de lo que es la ampolla de Vater. A eso se llama tumores periampulares, ¿ya? El tumor obviamente que tiene mayor malignidad en este caso, obviamente es el de cabeza de páncreas y es el que tiene peor pronóstico y es el que va mucho peor, ¿no? Hay uno que tiene discretamente mejor pronóstico y que tiene algunas características especiales, como en este caso podría ser el ampuloma, ¿ya? El ampuloma, doctores, tienen que tener en consideración que es un tumor que tiene una ictericia intermitente o fluctuante. Ese es el dato que tienen que tener en consideración. Cuidado en el examen que digan, paciente de 50 años que acude por ictericia intermitente o fluctuante, con baja de peso y todo eso. Esa ictericia intermitente o fluctuante es una característica muy típica del ampuloma. Lo que no pasa en un cáncer de cabeza y páncreas, donde la ictericia es muy alta y generalmente se mantiene. No pasa eso, no es fluctuante como en el ampuloma. Es de crecimiento más lento, no olviden la ictericia intermitente, es en pacientes adultos, puede sangrar
¿Por qué? Porque es un tumor que está hacia la luz intestinal en la ampolla de Vater. Ese puede sangrar. ¿El cáncer de páncreas sangra? No sangra, ¿no es cierto? No sangra. Puede dar anemia, puede dar obstrucción, eso sí. ¿Cuál es el diagnóstico de un ampuloma? Siempre por CEPRE, ¿ya? Se hace por CEPRE o por una duodenoscopía más biopsia. Por CEPRE se hace el diagnóstico de ampuloma. El diagnóstico de cáncer de páncreas se hace por, ¿cómo se hace un diagnóstico de cáncer de páncreas? Por tomografía fundamentalmente, ¿no? Por tomografía. ¿Cuál es el tratamiento de los tumores periampulares? No se olviden esta operación que tiene un nombre propio. Se llama operación de Whipple, ¿no? O resección de Whipple, que es básicamente una duodenopancreatectomía con resección gástrica incluso y resección del colédoco distal. Eso es una operación de Whipple. Sacas páncreas, cabeza de páncreas, sacas duodeno, sacas colédoco y sacas la parte distal del esófago, del estómago del antro. Eso es una cirugía de Whipple. Eso es para cualquier tipo de tumor periampular. O sea, de cabeza de páncreas, de ampolla de Vater, de duodeno o de un colangiocarcinoma distal. Esa es la operación de Whipple. Esto que les voy a mostrar ahora es básicamente ya algo para eso, como dicen, el bonus track del curso, ya es el bonus track. Y fundamentalmente es para que tengan en claro algunos conceptos que me parece muy importante de que sepan. Todo lo que van a ver acá ya no son preguntas, sino es la parte farmacológica. Les va a servir para su vida diaria y les va a servir también de repente para algunas preguntas de los exámenes. Vamos a ver fundamentalmente desde los IBPs, ¿no? Que es lo más común que van a ver en su vida, pasando por antihistamínicos, antiácidos. Vamos a hablar un poquito de sucralfato, vamos a hablar del bismuto que tanto les gusta ver en la tele, ¿no? Las propagandas que hay acerca de eso, que es la mesalazina, sulfasalazina. Vamos a hablar de algo que es bien común. Primero, los antihistamínicos H2. Típicamente acá me han dado mi ranitidina, te dicen, ¿no? Mi ranitidina para mi gastritis y todo eso. Ya muy bien, la ranitidina. ¿Cuál es mejor, una ranitidina o un omeprazol? ¿Por qué? ¿Por qué es mejor un omeprazol que una ranitidina? Es una pregunta científica y les voy a explicar en un momento. Ustedes tienen que ver que esta es una célula productora de ácido. ¿Cuál es la célula productora de ácido? Clase número 1 de gastro. ¿Cuál era? Célula parietal, ¿no? Que produce ácido clorhídrico y factor intrínseco. Esta célula parietal tiene en la parte proximal donde va a salir el ácido la bomba de sodio-potasio ATPase o la bomba de hidrógeno, de hidrogeniones en sí, que es la bomba la bomba de protones. Y la bomba de protones en sí es la que va a servir prácticamente para la eliminación de ácido. La célula parietal tiene 3 tipos de receptores, y eso también les había explicado en la primera clase. Tiene un receptor de gastrina, tiene un receptor de acetilcolina y tiene un receptor de histamina. La gastrina se estimula ¿por qué? Por el propio alimento, ¿no? ¿Recuerdan eso? Liberación hormonal. La acetilcolina se libera ¿por qué? Estímulo neurogénico. Y la histamina por estímulo paracrino, ¿no? Gracias al estímulo de la propia histamina. ¿Qué cosa era lo importante de esto? Si uno le dan un omeprazol, ¿no? Que es un inhibidor de bomba de protones, ¿qué le inhibes? Esto de acá, ¿no es cierto? Le quitas la probabilidad de hacer el intercambio acá. Por más que existe estímulo, se va a producir acá todos los mecanismos para la producción de ácido, pero como la bomba está inhibida, y está inhibida irreversiblemente, entonces el paciente no produce ácido. ¿Ya? Entonces hay una inhibición total del ácido. Si tú le das ranitidina a un paciente, ¿la ranitidina qué es? Es un anti-H2. Este es el receptor 2 de histamina. Si tú le das un anti-H2, le bloqueas esto. ¿Cierto? Le bloqueas esto. Pero ¿qué pasa con esto y con esto?
sigue habiendo el estímulo de gastrina y sigue habiendo el estímulo de acetilcolina. ¿Qué va a pasar con la producción de ácido? Va a seguir, pero está disminuida. Por ese motivo es mejor dar un inhibidor de bomba que un anti-H2. Es mucho más potente dar un inhibidor de bomba que un anti-H2. ¿De acuerdo? Ustedes sabrán que existe un montón de anti-H2, solo que ninguno de esos utiliza. Hay la nisatidina, la famotidina, la ranitidina y la simetidina. ¿Cuál es el más potente de todos? ¿Cuál? ¿Cuál es el más potente? Ya hasta miedo tienen de decir que es ranitidina. Pues están en lo cierto, no es la ranitidina el más potente, es la famotidina. Suele ser mucho más potente que la ranitidina, solo que no tenemos acá en nuestro medio. Acá lo más comercial que tenemos es definitivamente la ranitidina, ¿no? Y es importante, es el primer paso para saber por qué motivo entonces los IBP son de elección en hemorragia digestiva, por qué son de elección en úlcera péptica, es precisamente por este detalle que les estaba mostrando. Miren, tiene una buena vida media, más o menos de 3 horas, porque sea por vía oral, porque tiene muy buena absorción por vía oral, ¿no? Los efectos adversos, mucho cuidado, los anti-H2 tienen este efecto adverso, pérdida de líbido, ¿no? O sea, chicos, cuidado, no estén tomando su ranitidina por las puras, impotencia, da ginecomastia en algunas personas, obviamente es muy raro, pero sí produce. O sea que si les empieza a crecer el pecho por ranitidina, tengan cuidado. Los adultos, los viejitos, generalmente hacen mucha somnolencia por ranitidina. ¿En qué está indicado una ranitidina o en qué está indicado los antihistamínicos? Obviamente en toda enfermedad que sea secretora de ácido, ¿no? Úlcera péptica, ERGE o esofagitis por reflujo. ¿Pero son de primera elección? No. En ninguno de los tres que ustedes ven ahí, en ninguno de los tres es de primera elección. En ninguno de los tres. ¿Ya? IBPs. Este tema les encanta, obviamente. Existen todos los IBPs que ven ahí. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol, lansoprazol, tenatoprazol. Existe el omeprazol con bicarbonato. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál de todos los que ven ahí es el mejor? ¿Quién? ¿Lansoprazol, doctora? ¿Lanso también, doctora? ¿Nadie más usa? Si ustedes tuvieran que escoger uno para su acidez, ¿qué cosa de... ¿Cuál, doctora? Ninguno, doctores. Todos son iguales, absolutamente iguales. Todos son equivalentes uno con otro, ¿ya? El que tiene un inicio de acción discretamente más temprano es el esomeprazol, pero es un inicio de acción un poco más temprano. El inicio de acción del esomeprazol es a las 24 horas y de los demás llega a ser entre las 36 y 48 horas. Solamente esa es la diferencia. A largo plazo, todos son igual de potentes. ¿De acuerdo? Otra cosa que tienen que quitarse de la cabeza. Si toman omeprazol de 20, dice, ay, no me hace nada. Tomaré pantoprazol de 40, dice. Más potente, ¿no? Pues no. Lo que tienen que saber es equivalencias. Un omeprazol de 20 miligramos es igual a un pantoprazol de 40 miligramos, e igual a un lansoprazol de 30 miligramos, e igual a un rabeprazol de 20 miligramos. Tienen que saber las equivalencias. Panto de 40 es lo mismo que omeprazol de 20, ojo. ¿Ya? Panto de 40 es lo mismo que omeprazol de 20. Eso ténganlo bien en claro. Lansopral de 30, lansoprazol de 30, guarda con la industria farmacéutica que no auspicia. Lansoprazol de 30 miligramos es igual que un omeprazol de 20 miligramos. Entonces tienen la misma potencia, tengan en consideración eso. No es que el de 40 sea mejor que el de 20, son molecularmente parecidos pero no son iguales, por eso es que necesitas más gramaje. Solo es eso la diferencia. Pero dar un pantoprazol de 40, por eso, cuando recetas dosis únicas, das un omeprazol de 20 una vez por día, o das un pantoprazol de 40 una vez al día, nada más. Mucha atención con eso, ¿ya?
Tiene buena absorción por vía oral, tiene una vida media que va entre 30 y 90 minutos. Que tenga una vida media de hora y media no quiere decir que cada hora y media tienen que tomar un IVP. Una vida media es la vida media que tiene plasmática, pero esto dura, como acción, dura 24 horas, porque todo ese tiempo es el tiempo más o menos que necesita, que se que inhiben la bomba de protones en sí. ¿Ya? Entonces, mucha atención con eso. ¿Da efectos adversos? Sí. Otro, como dicen, cha, náuseas, diarreas, cólico, rash, correcto. El rash cutáneo da en menos de 4% de los pacientes, pero sí. Les contaré algo que es muy discutido en los congresos nacionales e internacionales de gastro. Se ha dicho, se ha escrito o hay reportes de que hay mayor cantidad de fractura de cadera y fractura de muñeca en los pacientes que consumen crónicamente inhibidores de bomba de protones. ¿Cierto o no cierto? Es una relación que existe. Se ha visto que hay mayor cantidad de casos de fractura de cadera, ¿sí? Pero no es una asociación que diga contundentemente si pasa. Hay mayor riesgo, sí. Hay otra cosa que se ha asociado mucho, y eso sí es cierto, esa infección por Clostridium difficile, ¿ya? Los pacientes que toman mucho IVP o toman crónicamente IVPs, lo que hacen es disminuir la cantidad de ácido, y el ácido tiene una función totalmente protectora de la barrera gástrica, ¿no? Entonces, como no hay ácido, empieza a colonizar otro tipo de bacterias, y hay sobrecrecimiento bacteriano. Y si este paciente está realmente lleno de antibióticos, lo que va a crecer a leguas es un Clostridium difficile, y el paciente le da colitis pseudomembranosa, y al final tiene una infección por Clostridium difficile. Ojo, eso sí está demostrado. Así que sobre todo si el paciente está hospitalizado, tienen que tener cuidado si es un consumidor crónico inhibidor de bomba de protones. Otra cosa, se ha tenido también que hay más asociación a neumonías intrahospitalarias con uso de omeprazol. ¿Por qué? Dicen. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Igual, es un paciente que está hospitalizado, es un paciente que está intubado, y un paciente dice, protector gástrico, omeprazol, 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 omeprazol. Cuando el paciente está intubado, le quitas la protección, le quitas la acidez, la producción de ácido, y otra vez hace sobrecrecimiento bacteriano. Si este paciente hace regurgitaciones, las bacterias lo que hacen es colonizar tráquea y pulmones, por retorno nada más, y hacen sobrecrecimiento bacteriano por ese motivo, y eso centra los pulmones. El paciente puede hacer neumonías hospitalarias también. Eso está muy desarrollado ahora, hay muchos estudios al respecto, obviamente que no son todos contundentes, pero hay mayor riesgo de. Entonces, el omeprazol no es una vitamina, ¿ya? Así que no receten a pasto esas cosas, porque obviamente todo, no, omeprazol, 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 durante meses, años, siglos les dan omeprazol a los pacientes. Y no es así, tiene efectos adversos. Obviamente no son groseros y obviamente son mucho peor en pacientes hospitalizados, pero puede pasar. Da rash cutáneo, por ejemplo, en personas comunes y corrientes en menos del 4%, pero sí da, ¿no? Otra cosa que sí se ha visto, por ejemplo, es que hay un estudio grandote de casi 18,000 pacientes, de los cuales veían que los pacientes que tenían hemorragia digestiva alta, pero tenían algún problema valvular, por ejemplo, les daban someprazol, que es el tratamiento de elección para hemorragia digestiva alta por las úlceras, pero tenían que tomar antiagregación con clopidogrel. ¿Qué es lo que pasaba? Que básicamente el omeprazol, el lansoprazol, todos compiten por la citocromo PES 450. Entonces, al competir uno con otro, la potencia de ambos disminuía y el paciente terminaba con problemas coronarios nuevamente porque no actuaba bien el clopidogrel y tampoco actuaba bien el inhibidor de bomba de protones. Entonces, ¿qué es lo que decían? Que tenían más riesgo de hacer complicaciones posteriores. El único que no tenía competición era el pantoprazol, porque a pesar de ser un inhibidor de bomba, este no actúa sobre la citocromo P450 y ese era el único que se podía utilizar junto con clopidogrel. Ahora, eso actualmente todavía sigue en discusión. Todavía sigue en discusión. Para algunos puedes utilizar, para otros no. Pero la mayoría de cardiólogos
se aguantan en dar omeprazol y prefieren dar pantoprazol para, junto con clopidogrel, por ejemplo, para evitar esta interacción medicamentosa.